Mucha atención, futuros cachimbos. Si el regionalismo y Doña Bárbara son de esos temas que les quitan el sueño para el examen, tranquilos, hoy vamos a desglosar todas las claves para dominarlo por completo. ¡Arrancamos! Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta, un plan de 5 pasos para meternos de lleno en el tema. Al final de este recorrido, les aseguro que van a tener clarísimo qué es el regionalismo y por qué Doña Bárbara es su novela más importante. Bueno, empecemos por el principio, por la base. Para entender de verdad la novela, primero hay que entender el mundo que la creó, el regionalismo. Este es el contexto que lo explica absolutamente todo, así que mucha atención aquí. A ver, situémonos en el tiempo. Estamos por allá en 1915. El regionalismo aparece como una respuesta directa al modernismo. ¿Saben? Ese movimiento súper elegante, muy poético, muy cosmopolita, que para ese entonces ya se sentía un poco agotado. El regionalismo dijo, basta de mirar a París, miremos nuestra propia tierra. Entonces, ¿qué es el regionalismo? Pues en sencillo es el momento en que la literatura latinoamericana se pone las botas y se va al campo. Los escritores querían contar la vida real, de la pampa, de los llanos, de la selva, con sus luchas, su gente, su lenguaje. Lo auténtico, eso era lo que buscaban. Y estas son sus características clave. Si tuviéramos que resumir la idea central del regionalismo, sería esta: llevar la luz de la ciudad, o sea, la educación, la ley, el progreso, al campo que era visto como el corazón salvaje pero vital de la nación. La misión era modernizar el país, civilizarlo, pero sin destruir su esencia. Esa tensión es fundamental, ¿eh? Ahora ojo, que el regionalismo no es un solo bloque. Podemos ver como dos grandes caminos. Por un lado, una literatura que se centra en la lucha del hombre contra una naturaleza gigantesca, casi un monstruo. Y ahí, Doña Bárbara es la reina. Y por otro lado, una vertiente más enfocada en los problemas sociales, como las novelas de la Revolución Mexicana o el indigenismo. Ambas, al final, pintan un retrato de esa compleja realidad del campo. Y ahora sí, veamos cómo todas estas ideas teóricas aterrizan y cobran vida en la novela. Porque la trama de Doña Bárbara no es solo una historia de amor y odio. Es el mismísimo campo de batalla donde chocan los conceptos del regionalismo. La historia es súper clara y muy simbólica. Tenemos al héroe, que es la civilización, que vuelve a un mundo salvaje. Ahí se encuentra con la barbarie, con el caos. Pero, y esto es clave, su plan no es destruirla con más violencia, sino transformarla con la ley y sobre todo con la educación que vemos encarnada en el personaje de Marisela. Pasemos a los personajes. En esta novela es fundamental, pero de verdad fundamental, entender que no son solo personas, son la encarnación de ideas, son símbolos que representan el gran conflicto que Rómulo Gallegos quiere mostrarnos. Y aquí está el corazón de todo, la lucha de opuestos. Es casi blanco y negro. Por un lado, Santos Luzardo, el nombre lo dice todo, santo y luz. Él es la razón, la ley, el progreso. Y en la otra esquina, Doña Bárbara, la bárbara, que es la fuerza bruta, la superstición, la violencia de un pasado que se niega a morir. Pero la historia no es tan simple como buenos contra malos. No. Hay un tercer elemento, un personaje que lo cambia todo, que sirve de puente entre estos dos mundos opuestos. Y ese personaje es Marisela. Marisela es la pieza clave para entender el mensaje final de la novela. Como hija de la barbarie, ella es la naturaleza en estado puro, salvaje. Pero, a diferencia de su madre, ella es moldeable. Santos la educa, la civiliza. Y con este acto la novela nos grita su idea principal. La barbarie no hay que destruirla, hay que transformarla con educación. Marisela es, básicamente, la esperanza de un nuevo país. Y con esto llegamos al punto más jugoso del análisis. La historia de Santos, Bárbara y Marisela no es solo un drama rural, es mucho más. Es una gigantesca alegoría sobre el proyecto de nación que se pensaba para Venezuela y, en general, para toda América Latina. Traduzcamos esto a la política de la época. Pensemos en la Venezuela de los años 20, un país dominado por caudillos rurales.
Bueno, pues doña Bárbara es ese viejo orden, esos terratenientes que mantenían al país en el atraso. Santos Luzardo, en cambio, es la nueva clase media, los profesionales que querían modernizar el país con leyes. Y Mr. Danger es la advertencia contra el capital extranjero que solo viene a explotar. Esta frase es potentísima, una devoradora de hombres. Se refiere a la idea del determinismo geográfico. La novela sugiere que el llano, la naturaleza, es tan salvaje y tan fuerte que puede, literalmente, tragarse la civilización de las personas y convertirlas en bárbaros. Incluso el propio Santos Luzardo siente esa tentación. Por eso, para la novela, la naturaleza debe ser domesticada. Entonces, en resumen, la novela nos presenta un proyecto de país. El mensaje es claro: para construir una nación moderna hay que vencer el atraso, que es doña Bárbara, pero no borrando la cultura del campo, sino fusionando su fuerza con la educación y la ley de la ciudad. El matrimonio final entre Santos y Marisela es el símbolo perfecto de esa unión ideal. Muy bien, llegamos a la parte final. El momento de la verdad, lo más importante para el examen. Si solo pudieran recordar 3 cosas de toda esta explicación, que sean estas. Son los puntos clave que les van a servir para cualquier pregunta. Tomen nota. Primero, el tema central es la lucha entre civilización y barbarie. Santos contra doña Bárbara. Fácil. Segundo, la novela es una alegoría, un mapa de cómo modernizar un país. Y tercero, y este es el punto que lo amarra todo, Marisela es la síntesis. Ella es la prueba de que la barbarie se puede educar para crear un futuro mejor. Con estas 3 ideas ya tienen el tema en el bolsillo. Y para cerrar, les dejo con esta pregunta que lo resume absolutamente todo. Si Santos es el progreso y Bárbara es el pasado, ¿qué es exactamente Marisela para el futuro de una nación? En la respuesta a esa pregunta está todo el mensaje de Rómulo Gallegos. Ahí se... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.